¿Qué tal? Bienvenidos a esta charla como parte del evento 24H24L versión 2. Mi nombre es Carlos Encalada y estoy acompañado de dos grandes desarrolladores. Por un lado, Daniel Primo. ¿Qué tal, Dani? Hola, hola Carlos, ¿qué tal? Y por otro lado, un conocido del desarrollo también, Mans. ¿Qué tal? Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Muy bien, aquí para conversar un poco sobre el futuro de JavaScript, este lenguaje que está omnipresente y que prácticamente es el estándar de la web. Así es que para empezar, quizás antes de mencionar lo que se viene a futuro y lo que hay, tal vez un poco de contexto en qué estado se encuentra JavaScript en este momento. ¿Quién quiere empezar? Como prefiera. Vamos a hablar un poquito del pasado. ¿Te parece bien, Dani? Venga, sí, arranca por ahí por el pasado, que siempre es más bonito ver cómo se ve, ha evolucionado. Correcto. De hecho, yo siempre suelo comentar que JavaScript donde explota, donde empieza a coger fuerza es en el 2015, cuando empiezan a añadirse nuevas cosas en Sí, JavaScript. sí, No sé si sí. opinas lo mismo, si has... Sí. De hecho, me cuesta ponerle la fecha porque como es el ES6, nunca me Exacto. acuerdo que es el ES 2015, o sea, que es la otra forma de llamarlo, pero sí es que ya han pasado 6 Sí, años. Pero han claro, es verdad que pasado... Sí, sí, ha pasado mucho tiempo, pero incluso hay muchas funcionalidades que aparecieron ese año y que ni siquiera hoy en día se ven demasiado. sí, están como escondidas, ¿verdad? Parece que Sí, sí. de repente, esto es lo típico de los artículos que van cayendo, ¿no? Por ahí en las bandejas de entrada, en los newsletters y tal, y dice, descubre 3 funcionalidades de JavaScript que no usas. Y ves la fecha de cuándo está implementada esa característica y dices, pero si esto lleva aquí media vida. ¿Y por qué no lo uso? Claro, pues porque JavaScript es así, tiene ¿no? esa gracia. Bueno, a veces no hace tanta gracia, pero siempre tiene que va rascando. Otros lenguajes también lo tienen, pero este yo no sé por qué es como más significativo, quizás porque a los que aprendimos JavaScript antes de 2015, Ujú. luego esto a mí se me hizo un poco bola, ¿eh? O sea, el Sí, cambio, no sí. lo voy a negar. No sé a Hombre, ti si te pasó. no creo que sea el único. Es decir, esto creo que no. Todos los que estuvimos mucho tiempo antes, cuando llegó ese gran cambio, vamos a llamarlo a partir de ahora gran cambio, pasaron muchas cosas, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta siempre comentar de JavaScript y que creo que es una diferenciación que mucha gente tendrá presente, pero quizás otra no, que es que cuando hablamos de JavaScript, centrándonos un poco en la parte del cliente, por decirlo así, ¿no? Exceptuando un poco la parte de Node, vamos a dejar la parte de momento. Y entonces cuando hablo de cliente, por ejemplo, a mí me gusta diferenciar una cosa respecto a lo que tenemos lenguajes, no solo JavaScript, sino otros lenguajes de servidor. Bueno, que cuando estamos hablando de JavaScript de cliente, estamos hablando de un lenguaje en el que estamos trabajando en un navegador que nosotros, en principio, no controlamos. No sé si estás de acuerdo con... Sí, y además cada uno de cada uno de un fabricante. Bueno, ahora hay cierta es más homogéneo en el mundo del escritorio, no Ujú, tanto en el mundo del móvil, pero claro, no pones tú, que creo que te refieres a esto, ¿no? No ujú. es la aplicación de escritorio donde tú lo controlas todo. Bueno, estás en un sistema operativo, pero tienes más capacidad de control. Creo que Exacto. van los tiros por ahí, ¿no? Sí. Sí, 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 exacto. Es Sí. decir, yo, por ejemplo, veo mucha gente que no es consciente de ese detalle, que es que estamos en un ecosistema donde hay muchos navegadores, muchas compañías detrás, ¿vale? Y esas compañías tienen prioridades concretas, ¿vale? Entonces nosotros cuando hablamos pongamos un ejemplo de backend, estamos hablando de un lenguaje en el que nosotros lo instalamos en el servidor, ¿vale? Y estamos en base a esa versión específica, esos detalles concretos donde pues tenemos cierto control. Pero sin embargo, en la parte de JavaScript estamos en un mundo en el que depende todo de qué sistema estés utilizando, de qué navegador, de qué versión, de qué dispositivo móvil, de qué compañía hay detrás y qué prioridades tiene. Entonces, eso creo que es un punto que yo siempre intento destacar. De hecho, es gran parte del trabajo que hay que hacer cuando empiezas a evolucionar en JavaScript y empiezas a crecer y a querer crear tus propias aplicaciones, es utilizar esas herramientas que lo que hacen es que construyen ese JavaScript para que sea compatible con más navegadores, ¿no? Cuando Ujú. utilizas Webpack o otros que hay en el mercado, precisamente porque es un entorno hacía tiempo que no lo pensaba así, pero sigue Ujú. siendo un entorno un poco hostil para, Sí, sí, para el sí. desarrollador, ¿eh? Totalmente, totalmente. Creo que
Y creo que por este detalle, precisamente, como bien dices, el tema de tener estar trabajando con un lenguaje, igual que pasa por ejemplo, con CSS y demás, en el que tú intentas hacer una cosa y empiezas a frustrarte porque ves que en otros lugares, sean navegadores o sea sistemas, no funciona igual. Y entonces eso creo que es una causa de frustración muy, muy grande. Sí, Sí, es interesante lo que mencionan y justamente eso pone la pregunta de cómo o por qué se ha vuelto tan popular o qué lo hace tan popular a pesar de este detalle de que está sobre una plataforma que no controlas para nada. Para mí, la potencia principal que tiene es que, y este es un argumento que además aparece casi siempre cuando arrancas cualquier manual, vídeo, lo que sea, de empezar JavaScript desde cero, ¿no? Te dicen, todos los navegadores tienen un motor de JavaScript. Y claro, ¿quién no tiene un navegador? Al menos bueno, también en el móvil, ¿no? Pero en el escritorio, que es como más accesible, ¿quién no tiene eso ahí? Entonces, con 2 clics tienes abierta la consola, o sea, no has tenido que instalar nada nuevo. Es verdad que para ti puede ser nueva la pantalla de pues, las ventanas de desarrollador, y ahí ya puedes poner 2+2 y funciona. Y ese yo creo que es un factor para acercarlo tantísimo, aparte de el juego que pueden dar otras plataformas como CodePen o un montón que hay, donde tú puedes lanzar el JavaScript ahí directamente. Además, tú no te tienes que preocupar de nada más que más o menos las piezas encajen, y tener paciencia cuando recargue todo esto, y ya estás programando, mientras que con otros lenguajes pues no es así. Necesitas unos pasos intermedios más. Sí, sí, totalmente. De hecho, a mí, por ejemplo, la parte si hablamos en lo que es el mundo de la programación, la parte web a mí me suele, sobre todo la parte del front, me suele llamar bastante la atención por el tema de que a todos esos que están aprendiendo JavaScript, pues la curva de aprendizaje, quieras o no, es mucho más sencilla porque es todo mucho más visual. Entonces creo que es un punto muy, muy a favor del lenguaje en este caso. Y forma parte del pasado, del presente y del futuro. Ya que nos preguntabas, Carlos, antes por eso, justo yo creo que ahí, en estas 2 vertientes, yo creo que ha estado siempre ahí, y eso es un potenciador del lenguaje. Claro, justamente Totalmente de acuerdo. mencionaron que tal vez el gran salto se dio en 2015 con el estándar. Un poco topando ese tema, ¿qué creen que se venga en el estándar? ¿El estándar agregará tipado en algún momento? ¿Cómo ven ese tema? Bueno, para mí es un tema bastante complicado porque al menos a corto plazo no creo que se aborde. No sé si hay no sé si Dani, tú conoces algún camino por ahí, por esa parte, pero yo al menos no he escuchado nada, ni siquiera no descarto que a largo plazo igual pueda ser algo que ocurra, pero al menos a corto plazo creo que no. Estoy igual que tú, sí. Yo creo que esa parte, no sé si la están delegando ya definitivamente en terceros y se están quitando eso de encima. Sí, estuve echándole un vistazo, ¿no? Pues claro, es que a veces se nos olvida. De hecho, yo he tenido que volver a recordarlo porque, bueno, esto es un aspecto que nos afecta directamente, pero que no tienes todos los días en la cabeza. Es un poco como las leyes que rigen nuestra vida. ¿Quién las aprobó? ¿Dónde se aprobaron? Pues eso es una cosa que no tienes todos los días en la cabeza. Y el hecho de que JavaScript pues sea un comité el que decide cómo es el ECMAScript, ¿no? Que es lo que está por detrás de JavaScript en cuanto a la especificación, hace que, bueno, pues como pasó en 2015, ¿cuántos años habían pasado desde la reforma anterior? Ahora ya van un poco más ágiles, ya todos los años nos sacan algo nuevo. Pero la riqueza del lenguaje también hace que, bueno, pues los caminos que tome no sean los que parece que para todo el mundo más lógicos, como este de tipar las variables, los datos, ¿no? Y que haya esa restricción. No parece que sea eso un propósito. Quieren darte pues herramientas, por ejemplo, para controlar mejor la gestión de memoria, ¿no? O cómo deshacerte de las cosas que ya no usas, pues para que el sistema no consuma tanto. A veces tenemos un problema con eso en la web, ¿no? Demasiado JavaScript va haciendo cosas que no tiene que hacer porque no tiene que gestionarse así. Eso es un poco De hecho, sí. De hecho, yo tengo, no sé si tienes la misma impresión, pero por ejemplo, el camino que ha seguido JavaScript lo veo muy similar al que ha seguido PHP, de hecho, en su momento, porque yo tengo la sensación de que como que en parte del pasado estuvimos trabajando con un lenguaje en el que era una cosa más moderna el tema de trabajar sin tipos.
¿no? Daba mucha flexibilidad, Mm. daba una forma de utilizarlo que tenías una libertad absoluta. Y con el tiempo creo que se han dado cuenta, ¿vale? Bueno, que la parte de los tipos hace que, sobre todo en aplicaciones mucho más escalables como hoy en día, tengas pues esa confianza de que bueno, la aplicación que estoy haciendo no va a estallar por algún lado, ¿no? Ujú. Sí, es cierto que poco a poco los lenguajes se van acercando hacia ahí. Lo has comentado con PHP, ¿no? En sus sucesivas versiones ha ido incrementando ese control y hay otros que también se apuntan a ese carro precisamente porque si no corren el riesgo de perder la confianza de sus clientes, que los clientes somos nosotros. Y decir, bueno, pues voy a hacerlo con esta otra alternativa, pues será por alternativas, que por lo menos me da el control para poder decir, donde hay una cadena de texto no hay un entero. No, y si pasa, me vas a resolver esto como un error de otro tipo, no una pantalla en blanco, que es una de las pegas más gordas que podemos encontrarnos muchas veces con lo que hacemos. Totalmente de acuerdo. Claro, justamente yo comentaba este tema del tipado porque siempre, o bueno, desde hace tiempo me llama la atención el tema de TypeScript, que muchos dicen que vino a solucionar algunos de los problemas que tiene JavaScript en esa parte. Entonces, no sé ustedes cómo le ven el tema de TypeScript, cada vez será más utilizado o cómo le ven. Yo en el tema de TypeScript, es decir, bueno, yo primero es que soy un amante de JavaScript, ¿vale? Bastante cerrado en ese caso. Y a mí, por ejemplo, TypeScript me parece que es una ventaja, sobre todo cuando trabajamos en empresas, estamos haciendo un producto específico que tenemos que asegurar ciertas cosas. En estos casos, pues TypeScript yo creo que es casi una obligación, por decirlo así, no tanto obligación, pero sí una cosa muy recomendable para utilizar en equipos que son equipos de trabajo muy diversos, con mucha gente tocando la misma base de código. Ahí yo creo que es muy interesante, pero hay después ciertos detalles tampoco que no me convencen demasiado de la parte de TypeScript. Una, por ejemplo, es que en cierta forma oscurece un poco el lenguaje, porque al final, quieras o no, TypeScript es una cosa bueno, que es diferente, es un poco diferente a JavaScript. Esto yo creo que es un poco unpopular opinion, pero vamos, pero es la opinión que tengo un poco alrededor de esto, ¿no? De que mucha gente a lo mejor se pone a aprender TypeScript sin saber las bases que tenemos de JavaScript y a veces pues no es tan bueno como podría ser. Vamos, al menos opino Sí, yo. sí, o te obsesionas con quererlo hacer todo según las leyes de TypeScript cuando sigues pudiendo utilizar JavaScript Exacto. en ese mismo contexto. Yo coincido contigo respecto a la práctica útil, ¿no? En sitios donde se necesita orden, organización, bueno, pues no se quiere correr más riesgos de los necesarios y si se puede poner pues una restricción más, como puede ser pues, cosas que da TypeScript, como esto que preguntaba Carlos del tipado, pues mejor. También lo veo útil y de hecho cada vez es más popular verlo en librerías que utilizamos de terceros, ¿no? Como hacen el desarrollo en TypeScript, porque también quieren tener test, porque quieren tener es la misma filosofía que lo que estabas tú comentando más del equipo, pero en este caso el equipo es el mundo, el universo. Exacto. Y al final, pues también lo que quieren es que su herramienta funcione y que no tenga, por así decirlo, fallos que inesperados, ¿no? En el sentido de pues, lo que comentaba antes de meter una cadena de texto en un entero y que aquello, pues bueno, no te diga ni sí ni no ni todo lo contrario. Y esa parte la veo en positiva. Además, cada vez, y eso todos nos podemos dar cuenta, como un extra o una feature, una característica que tienen casi todas las plataformas para trabajar con JavaScript y empezar a escalar hacia arriba, es que tienen soporte para TypeScript o mejoran el soporte para TypeScript o directamente te dicen, no, escribe en TypeScript. O sea, JavaScript bien, pero házmelo mejor con ficheros TS, no, con esa extensión. Entonces es como que nos van siempre, es la sensación que en tecnología siempre nos van empujando como hacia arriba, ¿no? Hacia cosas que son más complejas. Y otra cosa importantísima, creo, también del tema de TypeScript es la mejora de experiencia de desarrollo, que creo que también va muy enfocado a esto, el autocompletado que consigues con herramientas por terceros, que creo que más o menos también ibas por ahí cuando lo comentabas. Muchas librerías pues han ido por ese camino. Por ejemplo, yo he seguido muy de cerca el desarrollo de Phaser. La próxima versión quieren integrarla un poco, hacer lo mismo que pasó con Vue, por ejemplo, del salto de Vue 2 a Vue 3.
Ujú. donde una de las principales prioridades era mejorar esa compatibilidad de TypeScript, que muchas veces al final donde afecta es a la experiencia de desarrollo cuando tú estás con tu Visual Code, con tu IDE que estés utilizando y que se integre muy bien. De hecho, Visual Studio Code tiene ese soporte opaco en el sentido de que lo tienes y hasta que no te pones a mirar, dices, anda, si es capaz de hacer cosas que tienen que ver con TypeScript, pero yo no he definido en ningún sitio que esto sea TypeScript, ¿no? Con lo cual ellos, claro, esa experiencia del desarrollador, aunque tú no sepas que está manejando eso por debajo, pues tratan de hacértela llegar y al final es otra vez lo que decíamos antes, ¿no? Si nos lo tienen que poner como más confiable para que no miremos a otro sitio o nos seduzcan con cantos de sirena, otros lenguajes. Exactamente. Ok, y bueno, un poco avanzando en esta charla, quería conversar con ustedes sobre los frameworks. Creo que es una de las cosas más llamativas de los últimos años, sobre estos, digamos, tres principales que ocupen todo el mercado, que son Angular, Vue y React. Y últimamente también se ha escuchado mucho de Svelte que está subiendo. Los frameworks, ¿qué dicen ustedes? ¿Ayudan a acercar a los desarrolladores al uso de JavaScript? ¿Qué ventajas tiene? O si es que uno quiere empezar a aprender, debería empezar con las bases. Yo no tengo claro si el mundo de los frameworks acerca a los desarrolladores o los enemista un poco más, pero sí es verdad que, por ejemplo, yo en el caso de Angular, por ejemplo, se lo voy a dejar a Dani, que creo que él había dicho que lo controla un poquito más. Yo Angular, por ejemplo, no lo he tocado, pero sí soy un poco más cercano a frameworks como Vue o React. A mí, por ejemplo, una de las características que me gusta de estos frameworks es el tema del enfoque progresivo, ¿vale? Es decir, tú empiezas a trabajar con el framework y más o menos pues vas viendo el detalle de, bueno, pues yo voy a utilizar este framework y poco a poco pues voy viendo cómo avanzarlo, cómo ir incorporando nuevas características e ir pues haciendo algo. No sé, una de las detalles que me gusta. Ya que te agradezco que me hayas asignado el rol de saber de Angular cuando no, Bueno, no. no estaba seguro, pero yo al menos Angular es el caso que no he tocado y en el caso de Vue y React sí soy un poco más próximo a eso. Pero fíjate, hablando con personas que trabajan con Angular, que es el acercamiento mayor que he tenido, yo hace muchos años sí que eché un vistazo a Angular JS, la Vale, primera vale. versión de Angular, luego en la versión 2 le quitaron lo de JS y lo convirtieron en otra cosa. Pero encaja en lo que decías y sobre todo tiene ese contexto en el que mientras que en Vue y en React tú eres, bueno, siempre tienes, que si quieres luego hablamos de los frameworks que están por encima de los frameworks que están ahora en pleno auge, ¿no? Para construir cosas por encima de ellos. Pero en estos frameworks que son más progresivos, que a mí también me gustan más, tú tomas las decisiones. Es verdad que hay librerías que siempre están como de la mano, ¿no? Es ¿cómo no vas a utilizar esto para manejar el estado? ¿Cómo no vas a utilizar esta otra librería para manejar el router? ¿Cómo se te ocurre probar otra cosa o hacerlo tú a mano, ¿no? Bueno, pero en el caso de Angular, hablando con personas, una entrevista que hice en el podcast hace algún tiempo y tal, te decían que la gran facilidad es que si tú te acoplas al hecho de que sea un framework más dogmático, a la hora de decirte, pues tienes que colocar esto en esta carpeta, bueno, sin conocer mucho Angular, o tienes que definir esto como tal cosa o tal otra, no hace que tengas que pensar en cómo juntar esas piezas, ya vienen incorporadas. Pero eso lo que hace es elevar la curva de aprendizaje para que tengas que tener una conciencia mucho mayor del todo. Entonces, pues es como una orientación diferente, pero les tiene que ir bien porque a nivel corporativo Angular le gusta. Sí, Sí, sí. sí. Es que yo creo que al final es un poco el caso de TypeScript, ¿no? Es decir, al final estamos utilizando una herramienta que en determinados casos, en ciertas empresas, pues tú lo que quieres es esa fiabilidad, esa confianza en que, bueno, los desarrolladores no se van a ir por un camino extraño, sino que van a seguir como unas ciertas normas, un cierto marco de trabajo, ¿no? Que al final el framework es eso, ¿no? Una serie de normas por donde tú vas a seguir ese camino y, bueno, pues vas a conseguir que todo el equipo que trabaja en ese desarrollo vaya más o menos en la misma dirección. Sí. Y además, pero, lo que pasa
bueno, y en esto creo que los tres, porque yo sé que Carlos también hace ahí sus pinitos, el placer ese de empezar por un poquito, esa idea que quieres desarrollar, que bueno, pues lo mismo te lleva años como lo mismo la dejas esa misma tarde, la arrancas ahí con una pequeña ayuda, un pequeño starter, el que sea, ¿no? Para tener, hablo ahora de Vue, React, incluso Svelte, ¿no? Y enseguida empiezas a conseguir. Es verdad que, bueno, según vas ganando experiencia eres más rápido o cometes menos errores, ¿no? Pero vas ganando la funcionalidad, tienes que discurrir eso de pensar, ¿no? ¿Cómo llamo a esto? ¿Dónde pongo esto otro? He visto que fulano, mengana, lo hizo de tal manera, de tal forma, voy a probarlo así. ¿Por qué ponen estos nombres? ¿Por qué utilizan esta arquitectura o esta estructura de componentes? Y todo eso yo creo que también, yo que vengo de trabajar muchos años en un entorno donde todo era bueno, y todo es, vamos, dogmático, en el sentido de que tienes que hacer las cosas de una determinada forma y una restricción importante. A mí me gusta salirme de ese renglón, hacerlo probablemente, muy probablemente, peor, porque no tengo yo por qué saber más que las personas que están detrás Claro. pues, las personas que deciden cómo es un framework, pero ese tacto a mí me gusta más y me engancha. Sí, No sé esa si a ti parte, te pasa igual. sí, sí, totalmente de acuerdo. En la parte de experimentación, de ir viendo nuevos caminos en los que puedes trabajar de una forma diferente, de probar alguna alternativa bueno, de una de las librerías que tiene. Vamos a probar esta otra alternativa que tienen para, pues yo qué sé, trabajar con el Estado, no sé, para ver la parte del código. Muchos detalles bueno, que hacen eso también un poco más. Me recuerda mucho por ejemplo, el tema de las distribuciones de Linux, por ejemplo. Es una cosa que pasaba exactamente lo mismo. Hay gente que prefiere que haya mucha libertad para que puedan escoger algo donde eres pues más productivo o trabajas mejor, y hay gente que no le gusta esa diferenciación porque al final tienes que elegir, y muchas veces si no tienes conocimiento extenso sobre esa alternativa no sabes por dónde ir. Eso es. Y respecto a lo que preguntabas de Svelte, que es como el cuarto amigo, el, el que se sienta a jugar la partida, ¿no? Y que parece que acaba de llegar nuevo, y no se entera muy bien de cómo son las reglas del mus. Yo, la verdad, sí sigo cómo va avanzando. Y hay una cosa que me gusta a mí de este framework, que es que quieren que se escriba las aplicaciones que crees con Svelte, que se escriba lo más parecido al lenguaje de JavaScript, ¿no? Entonces intentan, yo no lo sabía, pero intentan reutilizar o sobrecargar funcionalidades que tiene el propio JavaScript. Un poco lo que decía Manz al principio, pues resulta que tenemos tantas cosas que muchas no las descubrimos pues ahora, ¿no? Después de tantos años. Y entonces sobrecargan, por ejemplo, una herramienta que se llama Label de JavaScript para crear esa reactividad en los componentes, para que se recalculen los datos y tal. Y dices tú, esto es magia. Bueno, pues sí, es magia, pero es el JavaScript dándole una vuelta, como permite tanta flexibilidad, pues son capaces de incorporar más características a algo que ya existe, que yo creo que es un poco el espíritu del lenguaje, aunque parezca atroz por el hecho de cómo podemos llegar a extenderlo y tal vez deformarlo. Y esa filosofía a mí sí me gusta, porque a veces lo que pasa con Vue, con React, en determinadas notaciones, ¿no? O determinados proyectos, no entiendes muy bien lo que pone, porque está revoltijado. No sé si tú, Manz, te encuentras con eso alguna vez. Sí, yo por ejemplo, en mi caso, Svelte sí que no lo he probado. Cuando salió vi un poco la forma de trabajar. Me llamó la atención lo simple que parecía. Al menos, ya te digo, sin haber entrado mucho en profundidad, me pareció bastante simple. Lo vi como una especie de view, pero intentando bueno, de hecho creo que era el eslogan de escribe menos, que lo Sí. llamaban por ejemplo, el eslogan que tenía también jQuery en su momento. ¿Vale? De la idea es escribir menos a la hora de desarrollo y hacer más cosas. Y claro, si no me equivoco, creo que el creador de Svelte es el creador de un empaquetador que se llama Rollup, ¿vale? Que creo que es Rich Harris, si no me equivoco. Sí. Y claro, el empaquetador es uno de mis preferidos de Rollup, porque es un empaquetador que funciona de una forma muy, muy, muy eficiente, utilizando estándares,
y haciendo uso pues de ciertas características y creo que ahí se nota un poco la mano, ¿no? La experiencia de Rich Harris, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. la parte, a mí, pues esa parte la verdad es que siempre me ha llamado la atención y es uno de los frameworks que me gustaría tocar. Siempre aquí, cuando estamos esperando un poco a ver si sale alguno más. Pero sí, sí, en principio, con ganas, con ganas. No sé yo si saldrán. Está un poco más tranquilo, Sí, ¿no? sí, la cosa ahora ya está un poquito más Sí, tranquila, sí, gracias sí. a menos mal. Salen Pero salen por ahí de vez en cuando, ves uno aflora, sale como una florecilla, sí, sí. pero no es como antes que era la selva y el machete. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y, y bueno, la parte de esa, de los empaquetadores es otra parte también bastante potente y que yo creo que al menos, no sé si será en mi caso, estoy viendo mucha revolución últimamente. Si están también como extendiendo los tentáculos, ¿no? Yo que, bueno, nadie se le esconde que yo no es un tema que lleve especialmente bien, porque no me he aplicado en exceso, quiero que me lo den fácil. No quiero estudiármelo en profundidad, es una cuestión personal, no porque estén mal hechos ni muchísimo menos, el que tiene ahí el defecto de fábrica soy yo. Pero vas viendo cómo quieren incorporar, ¿no? Para que a ti te sea más sencillo, incluso como en el caso de Astro, que es ya algo que va un poquito más arriba, que esa cosa que parecía una entelequia, una barbaridad, ¿no? De juntar en un mismo sitio componentes construidos con Vue, con React y con Svelte y con alguno más, sea posible y que de hecho tú allí no tengas que intervenir para nada salvo en la definición de tu propio código, y eso es gracias a que por debajo Webpack, si no me equivoco en este caso, está configurado de la forma precisa para poder conseguir ese avance, y eso es una maravilla. Sí, sí, en el caso de... Voy a intentar responderte las dos cosas porque hay dos cositas que creo que son interesantes. Yo en el mundo de los empaquetadores sí que he tocado algunos de ellos. En su momento, bueno, Galp en su momento creo que fue Ujú. el primero, o al menos de los primeros. Ujú. No tuve el honor de probar Grant, que era el anterior, creo recordar. Pero en Galp me llamó mucho la atención porque a mí se me parecía mucho a estos pipes que usábamos en la terminal de Linux, que nosotros lo que hacíamos éramos como tareas que decíamos, bueno, pues ahora con la salida de esta información utilizamos la siguiente, ¿no? Y íbamos encadenando pues con herramientas que utilizábamos en el día a día. Entonces yo, por ejemplo, lo que he observado es que se pasó de esa forma de trabajar, que al final era un acompañamiento, ¿no? Para trabajar, para hacer las cosas un poco más automatizadas, más fáciles de trabajar, se pasó un poco no sé si sería Webpack el primero que hizo el cambio, a una cosa un poco más guiada. ¿Vale? Porque en el caso de Webpack yo lo que he visto es que se enfocó, hablo en pasado, pero realmente Webpack es el que maneja actualmente el ecosistema. Y claro, lo que estuve viendo es que se pasó de un sistema que pretendía pues hacerlo todo un poco más sencillo a algo que al final se hace, no sé si alguien habrá hecho ficheros de configuración de Webpack, pero a mí me parecen un infierno. Es una cosa que son bastante complejos de crear. Es decir, yo soy incapaz de hacer una plantilla de Webpack desde cero. Dani Es creo que decir, y es tiene una cosa que experiencia con eso también. creo que todo el mundo tiene que tener experiencias similares, ¿no? Porque la labor que ha hecho Webpack es muy buena porque al final lo que pretende es automatizarlo todo, pero creo que, pues, en parte por las peculiaridades que tiene JavaScript y en parte por cómo ha ido, no sé si de velocidad el ecosistema, pues se ha vuelto una cosa muy, muy, muy grande que ahora es muy difícil de manejar. Y creo que por esa razón han ido saliendo pues nuevas alternativas como por ejemplo Snowpack, que es el que usa de momento por debajo Astro. Eso es, que me he colado yo. Y exacto, no, pero que es muy gracioso porque yo leí que Snowpack es una contracción de no Webpack, ¿vale? Que eso es muy curioso, porque precisamente lo que intentaban era pues hacer una alternativa que funcione de una forma diferente. Y hoy en día pues se oye mucho, por ejemplo, el SWC, que creo que es el que están viendo en toda la comunidad de React, en Next, creo que ha empezado a utilizarlo, y Svelte, que también se ha escuchado mucho últimamente, son al final estos sistemas bueno, que transpilan todo el código de JavaScript
y que por ejemplo se usa por debajo en Vite, que creo que es uno de los empaquetadores que han dado un salto bastante grande, porque si no me equivoco salió a final del año pasado. Y vamos, yo estoy viendo mucha revolución alrededor. Yo lo estoy utilizando, estoy muy contento porque es un poco lo que creo que todos buscábamos detrás de un empaquetador de este tipo. Es decir, Sí, algo que nos gestione todo, que Sí, nos, por favor. que nos haga muy sencillo el trabajar con las herramientas y que sea muy rápido. De Que hecho, una de las cosas más llama la atención es la velocidad. de hecho, ahora ya no sé usar otro. Esto apareció de la mano del mismo creador de Vue, de Ivan Yu, y lo creó, si la memoria no me falla, lo creó precisamente a la vez que estaba desarrollando a la vez que están creando la versión 3 de Vue. Entonces sí, tiene muy, muy poquito tiempo. Además, cuando salió Vue 3, la primera versión, esto todavía estaba en beta y ahora lo ves y dices, anda, si puedo crear proyectos de React, de Vanilla JavaScript o de Svelte, ¿no? O de Lit también, que anda por aquí. Lo tengo justo delante porque quería verlo porque te da a elegir. Y sobre todo arrancas ya. Sí. No, espérate que te voy a construir aquí unos módulos, unos paquetes. Y lo ves cómo está procesando los engranajes por debajo. No, aquí han conseguido canalizarlo todo de la forma magistral que sea. Y ya no es solamente, que es lo que me pasaba a mí, que yo estoy más ajeno que tú al mundo de los empaquetadores o de los builders de JavaScript, yo quería poner capas de por medio. O sea, Webpack ni tocarlo, para un infierno turco. Entonces, venga, ponme otra cosa por encima, Laravel Mix o lo que fuera, ¿no? Y déjame que yo construya, pero al final yo me acercaba mucho al modelo de Gulp. Claro. De hecho, Laravel Mix, que no es solo para Laravel, tiene esa estructura, esa forma de ponerlo como si fuera un pipe, donde tú vas pasando, como quien dice, de un sitio a otro, ¿no? Y vas haciendo cosas y luego al siguiente, y luego al siguiente, y luego al siguiente. Así que está bien también que en esa disputa, en ese mercado donde los desarrolladores somos quienes tenemos que tomar la decisión de qué utilizar, pues surjan herramientas que podamos decir, pues como yo también, estoy muy contento de utilizar Vite. Claro que Sí. Es que de hecho yo tampoco creo que Gulp haya desaparecido y demás. No. Es decir, se usa muchísimo, creo que todavía se usa bastante. Lo que pasa es que creo que son dos filosofías diferentes y como siempre, pues tendemos un poco a ir a lo más cómodo. Entonces creo que en ese punto es en el que pues se ven las ventajas que por ejemplo tiene Vite. Gulp, de hecho, se utiliza un montón en plantillas premium. Del formato o de la plataforma que sea, ves, ¿no? Como tienen los ficheros originales, tienen el ficherito de Gulp por ahí, haciendo pues todas las cosas que tiene que hacer y están, yo creo que está bastante más vivo de lo que parece. Otra cosa es que esté en primera línea, ¿no? Pero Claro. sí. Sí, porque además en el mundo de JavaScript ya sabemos que todo se mueve también un poquito por modas y hay momentos en el que algo pues se suena más y entonces ya todo el mundo empieza a investigar, ¿no? Sí, eso es. Justamente retomando eso que mencionaste, Dani, el tema de Astro, ¿no? Que te permite integrar, digamos, cualquier sabor ahí para el desarrollo. Viene la consulta si los frameworks con el tiempo convergerán, serán parecidos o cada uno tomará un nicho en específico. Imagino que tomarán, muchos desaparecerán o dejarán de estar en desarrollo. Otros buscarán la forma de conquistarte, pues igual que ha pasado con Vite, y yo creo que eso va a seguir ocurriendo. Hace poco veía, no es específicamente un framework, sino que es otro lenguaje, Imba se llama, y que es del creador de Scrimba, que quizás os suene más, porque eran vídeos interactivos para aprender a programar, y ha creado un lenguaje de programación por encima de JavaScript que transpila a JavaScript, ¿no? Bueno, pues no es el caso de lo que decías. A lo mejor el recorrido que tiene no es muy largo, no lo sé, tiene buena pinta, pero como todo, tienes que aprenderte otra cosa, no por Dios. Pero bueno, está ahí, ¿no? Y en el caso de los frameworks, yo creo que hay
una especialización clara de Angular, ya lo hemos citado antes, y una popularización extrema de otro que es React, ¿no? Que es el porcentaje mayoritario de uso de ofertas y demás, de trabajo, aunque Angular tiene muchas, pero React está cada vez más presente. Además está como muy vinculado al mundo de la startup, al mundo de la evolución de los productos que tienen éxito, y un poco también lo que hablaba Manz hace un momento de la moda, ¿no? De que nos resuena más, entonces es como que es lo que tenemos que aprender. Ahora, converger y convertirse, o sea, ¿te imaginas? Una fusión entre, entre unos y otros, no porque está ya, porque son filosofías diferentes, sí. Hombre, a mí, por ejemplo, el framework, bueno, el framework, el producto Astro, por decirlo así, pongo un poco en contexto por si no lo conocen. Al final es un generador estático, como podríamos hablar de cosas a lo mejor más populares como Next, como Jekyll en su momento de Ruby o cosas similares. Pero Astro, si no me equivoco, creo que, bueno, igual hay alguno parecido, pero me llamó mucho la atención porque el enfoque de todos estos generadores estáticos normalmente es un poco al estilo clásico. Cuando digo clásico es, utilizamos unas plantillas, unos templates, ¿vale? Que tenemos por aquí en esta parte, los renderizamos y generamos una página estática que es la que se sube finalmente al servidor. Se utiliza mucho para temas de SEO, para temas de que tengan que ver un poco más con la velocidad de carga, ¿no? Porque al final lo que estás haciendo es generar una página estática que la subes en la web. Entonces, a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención en el caso de Astro porque no utilizaba ese modo clásico de las plantillas y demás como lo hace la mayoría, sino que utilizan componentes, que es un poco la filosofía que tenemos de trabajo, de programación en el mundo del front. Y luego lo que hacían era pues tener una filosofía muy concreta que es vamos a intentar renderizar lo máximo posible en la parte del servidor o del local y generar cuanto menos JavaScript posible. Ojo al tema. Que la idea, es decir, puedes generar JavaScript y puedes poner JavaScript de cliente, pero la idea es intentar pues que sea todo lo máximo, lo más estático posible para darle pues esa prioridad a la velocidad de carga, a temas de SEO, a temas similares, sin abandonar ese enfoque de componente. Y al menos esa característica a mí me fascinó. He probado un poquito lo que es Astro, no he utilizado tampoco todo el potencial, pero está muy bien porque al final es una serie de características que han ido haciendo, por ejemplo Snowpack, Skypack, que era todo el tema de tener los módulos en ECMAScript oficiales, tenerlos ya directamente en la web y poder hacer imports desde una URL concreta, ¿vale? Directamente, sin tenerlos en nuestro desarrollo, ¿no? En nuestro Node Modules o donde sea. Eso es. Sí. Yo también he jugado con ello y el concepto de hidratación parcial, que es el sitio donde está la chicha, que es yo creo que de donde nace, porque yo sí que he seguido también un poco la evolución del proyecto y ha ido muy rápido en los últimos meses, el hecho de que seas tú quien decide si ese JavaScript se tiene que cargar o no y cuándo. O sea, a veces que no querrás que sea más que un componente que genere un HTML estático, puede ser, pensemos en cuando solo tenemos un template, ¿no? Pero luego también puedes decidir que solo se cargue el JavaScript cuando se visualice, cuando se vea ese componente, o cuando la media query sea acertada, o sea, que coincida con lo que estás visualizando en ese momento, por el ancho de pantalla o por lo que sea. Y eso que parecía... Claro, ahora lo ves y dices, ¿y esto por qué no se les ha ocurrido antes? Claro, imagino que pues, porque tendrá su nivel de complejidad que no será pequeño, pero es un paso más en ese mundo en el que al final lo que queremos construir es web, pero queremos todas las características. Está muy bien lo estático, está muy bien lo dinámico, pero yo al final lo que quiero es, por una parte, que esté el SEO, que las páginas sean rápidas de cargar, pero por otra quiero dotar al usuario de una funcionalidad para que, pensar en él, ¿no? A la hora de manejar los filtros, que el buscador reaccione inmediatamente, que sea todo más rápido, más ágil, y necesito la combinación de ambas cosas, y estos parece que han acertado. Yo al menos estoy totalmente de acuerdo. Sí, también mi duda iba un poco por
que bueno, Dani sabe que últimamente he estado acercándome más a este tipo de desarrollo y para empezar a veces como que no encuentro mucha diferencia entre optar por uno u otro framework. Entonces por eso era mi duda de en futuro serán más parecidos o cada uno se orientará a algún ámbito en particular. Por eso mi duda es, para empezar, ¿creen que la curva de aprendizaje es la misma en cualquiera de ellos o hay alguno que sea más amigable? Si quieres, Dani, empiezo yo. Sí, mismamente, sí. Yo, por ejemplo, en el tema de framework, considero que no, ni mucho menos son similares, la curva de aprendizaje son bastante diferentes, pero yo tampoco suelo ser muy literal en el caso de, bueno, utiliza este mejor o este es más sencillo. Al final todo depende un poco de dónde venga el que va a empezar a utilizar el framework. Y al menos mi forma de verlo, ahora veremos si Dani, por ejemplo, está de acuerdo, yo suelo decirles mucho, si por ejemplo alguien viene de front, de trabajar en front, está acostumbrado pues a lo que es el HTML, CSS, cosas que el JavaScript de cliente, está acostumbrado a esto, yo lo que suelo recomendarles es Vue, ¿vale? Porque me parece que la curva de aprendizaje es muy suave si tienes ese camino previo, ¿no? Luego, si vienes por ejemplo de la parte del backend, ¿vale? Y conoces Node, pues creo que la curva de aprendizaje para aprender React es muy suave porque es muy parecido a lo que se hace pues un poco en backend, en Node y demás. Y por último, Angular creo que es la opción que, como comentábamos antes, está orientada en que tú llegues y no te salgas del camino. Entonces, yo normalmente suelo siempre decir este detalle para saber cuál es la decisión de elegir, que ya depende de cada uno o de cada proyecto. Uh-huh. Pues coincido plenamente. Yo es cierto que suelo inclinarme siempre más por Vue, por esto que comentaba antes de esa flexibilidad a la hora de ir creciendo, pero el punto de origen es importante. De hecho, yo creo que el camino que tuve que hacer yo, pasar de jQuery a Vue, fue la mejor opción que había en ese momento. Aunque he de decir que, aunque lo tenemos en mente, seguro, los tres y los que nos están oyendo, que a veces el primer paso que había que hacer para los que venimos del mundo de desarrollo con jQuery es pasar al vanilla JavaScript, o sea, al JavaScript del propio navegador, que sí que hay que escribir más que con los frameworks, que con jQuery, pero que es importante para entender cosas que al final también se tienen que utilizar cuando estás dentro del contexto de un framework, si estamos hablando del JavaScript del cliente, ¿no? Y que de alguna forma estuvo mucho tiempo, al menos yo tengo eso en mi recuerdo, ¿no? Defenestrado porque no era compatible según los navegadores y uno hacía una cosa y otro hacía otra, pero al final es la base. Crear aplicaciones con vanilla JavaScript, pues tienen todo o sea, les doy un abrazo a los que lo hacen porque creo que tiene mucho mérito por el esfuerzo que conlleva, pero es un paso que a veces no lo tenemos tan presente porque nos ponen el caramelito en la boca de hacerlo todo más fácil, pero muchas veces es interesante. Sí, totalmente de acuerdo porque al final las bases hay que tenerlas fuertes y creo que uno de los problemas que hay es que si empiezas directamente con un framework, al final es una mezcla de conceptos, ¿vale? No solo el framework, sino que empiezas a ver cosas de pues JavaScript Vanilla, del empaquetador, del framework y demás, y todavía no tienes esas bases claras que creo que son súper importantes para que puedas evolucionar un poquito más rápido. Uh-huh. Correcto. Sí, me queda bastante claro ese tema. Justamente hemos estado hablando ahorita de muchos detalles, muchas librerías que por encima de JavaScript, la mayoría orientada al front. Pero si hablamos en el back, cada vez está tomando más fuerza también el desarrollo con JavaScript. ¿Cómo ven ese detalle? ¿Creen que JavaScript pueda sustituir en el back algún otro lenguaje? Si no lo ha hecho ya. Exacto. en algún caso, si no lo ha hecho ya. Yo lo que veo es que tiene ese grado de madurez sin ser un experto, soy un usuario novel de Node, hago cosas, pero a veces no sé muy bien lo que estoy haciendo, pero sí te das cuenta que no son pocos los años que lleva, no son pocas las versiones que ha extraído. De hecho, le han salido pues algunos competidores muy interesantes como es Deno, ¿no? En la traslación esa de las palabras, y además no ha quedado en el olvido, sigue aportando cosas que Node no tiene. Y de hecho, sobre Node, si alguien quiere construir algo más, o sea, con una estructura más dogmática, como decíamos antes, que la que puede darte Express, hay también tanto
para elegir, que abrimos otro melón en el que, bueno, yo no puedo meterme porque tampoco tengo tanta experiencia, pero sí es verdad que es muy interesante ver cómo intentan aplicarle estructura a todo eso para que al final tengas las comodidades típicas de un framework que está sobre un lenguaje y que, bueno, que ya tengas según qué features, características ya establecidas. Así que a mí me parece que sigue estando ahí. O sea, tú miras ¿en qué se puede programar las functions as a service? ¿En qué se puede programar en el serverless? Y está todo el rato por ahí en las cosas modernas o las nuevas implementaciones siempre sale Node.js. También sale Python, por supuesto, y salen otros, pero siempre está JavaScript en servidor como una opción de primer nivel y eso es muy buena señal. Sí, sí, totalmente. Y el tema también de que, claro, al utilizar Node, yo creo que una de las particularidades concretas por las que mucha gente se decide por Node es que ya no tiene que hacer ese switch, ¿no? De cambiar de ahora estoy en un lenguaje en la parte de front, ahora estoy en otro lenguaje diferente. Creo que es una de las opciones que siempre hacen que el usuario diga, bueno, pues voy a elegir este stack porque al final voy a estar un poco trabajando en el mismo ecosistema y puedo aprovechar y utilizar cosas relacionadas de este tipo. Y en el caso de Deno, a mí la verdad es que he mirado un poco de Deno y me ha gustado mucho, pero al final el problema que tenemos es el de siempre, el de bueno, tenemos una comunidad muy grande de Node y hasta que esa comunidad pues no se haga mucho más fuerte y demás, pues en el caso de Deno hay alternativas para hacer un montón de cosas, pero si ya hilamos un poco fino y buscamos allí cositas más específicas, es verdad que en Deno pues a lo mejor igual nos quedamos sin opciones y tendríamos ya que ir viendo un poco qué hacer en ese caso, ¿no? Está muy bien porque al final Deno no deja de ser una versión moderna de Node donde se corrige. De hecho, bueno, es el propio creador de Node es el que decidió hacer ese otro proyecto donde corregir lo que a su criterio pues cree que eran los errores principales que tenía Node. Es mi category y me lo llevo. Pulpo como animal acuático. ¿No queréis? Pues ala, me monto un framework nuevo. Sí, pero es cierto, sí. Cuando, claro, es la versión 1, como estoy viendo ahora, versión 1.15 en este momento y no quiero decir el número porque no sé en cuál estamos. 15, 16, 17, nunca me acuerdo. En el último en el que andamos, claro, la evolución es muy diferente, sí. Entonces, ¿eso quiere decir que en los próximos años JavaScript será más omnipresente en el desarrollo? ¿En qué sentido? Quiero decir, porque en el front prácticamente no tiene rival, o hay algo que se le pueda sustituir en la parte de front. Es que al final lo que hacen es, por cierto, Node es 17, que lo he mirado, que si no luego parece que no sé lo que instalo. Yo lo que sí veo es que al final van saliendo alternativas como esta que decía antes de Imba, pero al final claro, tú estás en el contexto del navegador. Si estás estamos hablando del JavaScript del cliente, y en el contexto del navegador, aunque aparezcan cosas nuevas, porque siguen evolucionándolo, realmente la forma de manejarlas sigue siendo JavaScript. Sí, está también por ahí el WebAssembly, que yo creo que sí que tiene un futuro prometedor para dotar al navegador de todas las cosas que ya no se pueden hacer o no entran dentro del DOM, ¿no? Y ya necesitan un refuerzo por fuera que se integre, y esa es una tecnología, yo lo miro como un objeto brillante, ¿no? No quiero mirar mucho, o sea, por si acaso me encanta. No sé si Mance está como yo. Sí, totalmente, porque al final lo necesario es en qué momentos necesito un rendimiento tan grande, ¿vale? Como para utilizar que se me quede corto JavaScript. Pues ahí es donde entra esta parte y que creo que todo el mundo que estamos en este ecosistema, desde que lo vimos, dijimos, esto pinta muy bien. Ahora todo depende de cómo vaya avanzando, cómo vaya creciendo la comunidad. No creo que desplace, es decir, al final no se trata de desplazar, sino dar un apoyo para hacer cosas más específicas. Y a mí siempre me viene a la mente pues el caso de Figma, por ejemplo, en el que trabajan con unos canvas y bueno, al final necesitas mucho rendimiento para optimizar ciertas operaciones y que sea mucho más rápido de lo que a lo mejor hacías operaciones con JavaScript. En caso de juegos o cosas similares, pues también será un actor bastante importante. De hecho, de alguna forma, como para convertir el navegador en
sobre todo en el caso de los juegos, estoy pensando ahora, en que se arranque todo por ahí y que funcione de forma nativa en el navegador sin que tú tengas que pues hacer esas instalaciones. Yo sé que el mundo de los juegos ha cambiado mucho, pero siempre recuerdo instalaciones muy gruesas, ¿no? De un montón de historias, y que ahora los juegos todos son online, los que triunfan, con lo que tiene todo el sentido. Pero sí, para mí también van a ser complementarios, aunque yo también creo que la curva de interés o de moda que vaya a tener todo lo que está rodeando al WebAssembly, pues será más inclinada por el hecho de que es algo más nuevo. Eso también. Perfecto, sí, porque como les decía, o sea, lo que me llama la atención es que cada vez está más presente, ¿no? JavaScript. Entonces, por eso es lo que digo que cada vez se ve como una de las mejores alternativas cuando una persona se acerca al tema de desarrollo y quiere empezar. Muchas veces le sugieren empezar por ahí, sea cual sea el camino que vaya a tomar más adelante, ¿no? Por JavaScript dices. Exacto. Sí. Lo único es, yo no sé ahí, que quizás me metan un charco porque estamos en un debate de JavaScript, pero yo he hecho varias prácticas con personas que querían empezar a programar y que tenían curiosidad por ello y que tenían muy pocos conocimientos, sí, de informática, pero no de programación. Y no sé si JavaScript, al menos tal y como lo enfocamos en esas prácticas, es la mejor opción por las características que tiene, ¿no? En cuanto a sincronía, al hecho de que va muy relacionado con las acciones del usuario, si estás hablando de un JavaScript que no es de servidor, sino de cliente, en el que puedas tener un resultado visual, que yo creo que siempre es un factor que refuerza el aprendizaje, pero que tiene unas peculiaridades ya de entrada que ahí hace como que choque, ¿no? No sé si Manz lo ve como yo, esto de poner el primer pie en JavaScript o en otro. Claro, es complicado, sobre todo si hablamos desde un punto de vista en el que la programación es totalmente nula, ¿vale? Partimos de un punto en el que sí, el tema de programación no estábamos desde cero. Los factores importantes, como dijo Dani ahora mismo, el tema de parte visual, ¿vale? Ayuda bastante, pero las peculiaridades que tiene JavaScript entorpecen un poco, puede complicar más ese aprendizaje. Yo considero que creo que puede ser una buena opción para aprender siempre y cuando esté acotado muy bien lo que vas a usar de JavaScript, porque yo suelo decir siempre que JavaScript es relativamente fácil de aprender, pero difícil de dominar, ¿vale? Y esa frase creo que resume bastante bien un poco lo que ocurre con JavaScript. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú utilizas pues JavaScript con HTML y CSS, creo que puede ser sencillo para aprender, pero siempre acotando todo temas de, por ejemplo, asincronía, promesas y demás, que se pueden hacer muy, muy, muy complicadas, y todos esos cambios que han habido en los últimos. Me queda claro. Y un poco para ir terminando, ¿cómo ven el futuro de JavaScript? No sé, de aquí a unos 5 o 10 años, ¿qué creen que aparezca de nuevo? ¿Hacia dónde cree que se oriente el ecosistema? Nada, no va a existir. Todo roto, no, lo van a abandonar, no va a haber navegadores. Yo le veo un futuro brillante. Una de las cosas que no hemos hablado aquí, pero que bueno, yo creo que es evidente por la cantidad de cosas que hemos citado, sobre todo los que nos están escuchando y no conocían JavaScript, es que esto tiene una comunidad y ya no solamente de personas y de individuos, sino de empresas que están metiendo dinero aquí, ¿no? Entonces, claro, cuando tú tienes esa vitalidad, sigue siendo uno de los lenguajes que siempre está en las primeras posiciones en cuanto a el uso, el deseo de usarlo, el ser el primero que quiero aprender. En las estadísticas no tiene por qué estar siempre el primero, pero siempre está en muy buenas posiciones. El número de repositorios de GitHub, todo eso hace pensar que el futuro es prometedor y que va a seguir evolucionando. Yo creo que no somos muy conscientes, incluso yo mismo, de hasta qué punto el JavaScript se utiliza en las teles. Si eso no ha cambiado, en las teles, cuando tú vas accediendo a los menús interactivos, eso está hecho con JavaScript. Quiero decir que trasciende a quizás ahora haya aplicaciones de televisión que no, pero en su momento, cuando a mí me lo contaron, yo decía, o sea que lo que yo manejo aquí, esto es JavaScript que se carga en la tele. Y te estallaba la cabeza, digo, pues yo estoy ahí intentando hacer 3 cosas eran los tiempos de jQuery, ¿no? Y tal, y resulta que hay gente que ya está haciendo esto. Entonces, la evolución seguirá yendo hacia otros caminos, realidad virtual muy probablemente y demás, pero yo sí que le veo
un futuro. Al final la web sigue haciendo falta. Y también hace falta que haya sistemas en el backend que vayan al grano y que hagan lo que tienen que hacer en el menor tiempo posible, consumiendo el menor recurso posible. Y en eso también estamos bien. Así que yo le veo un futuro. ¿Tú, Manz? Sí. De hecho, no hay que olvidar, por ejemplo, alternativas tipo Electron o no de WebKit y demás, que al final lo que han hecho es intentar que al final tú desarrollas con tecnologías de web, ¿vale? HTML, CSS, JavaScript, y al final lo que haces es una aplicación de escritorio. Que esto igual hace un par de años pues era una cosa que sonaba un poco rara, pero al final creo que esto ocurre ¿por qué? Porque al final el lenguaje que utilizamos en la web se ha vuelto bastante universal, ¿no? Al final es lo que tú utilizas para comunicarte con las personas y con todo el entorno. Entonces yo creo que probablemente irán surgiendo tecnologías nuevas, como siempre, framework, lenguajes y demás, pero yo creo que JavaScript va a costar que no siga su camino. Igual a largo plazo, pues aparece algo muy nuevo y muy revolucionario, pero al menos yo creo que tiene buen futuro. Cuando nos lo implanten en el cerebro, ¿no? Estamos ahora, hombre, aquí podemos decir todo lo que se nos ocurra porque nadie va a venir a examinarnos a ver qué dijimos hace 10 años, ¿no? Pero alguien preguntó una vez, lo vi, lo busqué expresamente, ¿no? Intentaba buscar algo en Reddit que fuera rocambolesco respecto al mundo de JavaScript en concreto. Y alguien preguntaba que si se podía programar un cohete de los que van al espacio con JavaScript. Y hombre, aparte de alguno estaba ya en su puerta quemándole la casa, pero había otra gente que decía, bueno, hay otros lenguajes de programación que tienen mejores características pues para algo que hace falta en un elemento tan controlado como el espacio, ¿no? Que es el consumo de memoria y la seguridad en que las cosas van a salir bien. En la web tú quieres que las cosas salgan bien, pero claro, no es a vida o muerte. Si no funcionan bien en el espacio hay que volver a mandar allí a un pastizal para hacer una pequeña corrección. Y entonces, bueno, pues es como todo. Yo creo que tiene un contexto suficientemente amplio como para que sobreviva muchos años e incluso se irán buscando otras aplicaciones en otros ámbitos, seguro. De momento nos podemos quedar tranquilos con que no salga un framework cada 2 meses. Sí. Estoy de acuerdo. Sí, como dijo Dani, mientras haya navegadores, creo que JavaScript seguirá estando ahí como base y habrá cosas nuevas quizás alrededor. ¿Algún pensamiento final, algo que para terminar la charla? ¿Manz? ¿Es alguno? Bueno, nada, un poco, la verdad es que hemos hablado un poquito de todo. Yo creo que eso, si alguien nos está escuchando y está aprendiendo en la parte de web y le interesa pues todo este mundo, pues que recuerde la frase que comenté antes, ¿no? Que toda esta cosa yo creo que está muy bien para aprender, hay que ir aprendiendo poco a poco y que hay muchos alternativos que es imposible, creo que dominar toda la parte que tenemos siempre para ir aprendiendo, ir avanzando, pero que bueno, yo al menos creo que es un mundo bastante bonito e interesante para aprender. Y yo, para completar eso, que al que empiece, que no se frustre. Que al final todos hemos pasado por eso, hemos pasado ¿por qué si yo pongo esta línea antes se ejecuta después? Bienvenida a la sincronía y a lo que es que te explota la cabeza a las primeras de cambio. Es decir, no, vamos a ver si va en orden diferente, ya, pero es que aquí las cosas ocurren de otra manera, ¿no? Y muchas veces yo tardé años en tener curiosidad por averiguar lo que había por debajo de la maquinaria para saber por qué eso pasaba de esa forma y manera, ¿no? Así que no os frustréis, seguir investigando. Afortunadamente todas las respuestas de JavaScript están en Stack Overflow, muy probablemente, que yo creo que están todas, y de hecho las más populares son de jQuery. O sea, las más populares en el sentido de las más visitadas, no en el sentido de que la gente esté más contenta con aquello. Con lo que adelante con ello y a seguir aprendiendo. Genial. Como dijeron, creo que hemos topado algunos puntos. Espero que a la gente que nos escuche le haya resultado interesante, que si estaban ya interesados en JavaScript les motiven a seguir aprendiendo. Y personalmente un gusto poder haber compartido con ustedes estos minutos hablando de este tema. Ya para despedirnos, si quieren dejar sus métodos de contacto o algún proyecto para que lo sigan. Pues en mi caso podéis encontrarme en danielprimo.io y si queréis seguirme de alguna forma de manera, pues yo os recomiendo el podcast Web Reactiva. Muy bien, pues en mi caso mans.dev
tengo toda la información de las cosillas que hago, ¿vale? Últimamente estoy mucho por Twitch y en Twitter siempre. Genial. A todos los que nos escucharon, muchas gracias por su tiempo y seguiremos con nuevas charlas. Hasta pronto. Chao, chao. Saludos.